nuestros encuentros en el Festival de Granada, hoy hablamos con el tenor donostiarra de gran proyección internacional, Xavier Anduaga, que esta noche se sube al escenario del Palacio de Carlos V para poner su voz al servicio de Alfredo Germont en La Traviata de Verdi. Buenas tardes, Xavier. Hola, buenas tardes. Bienvenido al Festival de Granada. Muchas gracias. ¿Cuáles son las mayores dificultades desde el punto de vista vocal y dramático cuando interpretas este rol? Pues a nivel vocal yo creo que su papel siempre ha sido muy ingrato, siempre se ha hablado de Alfredo como muy ingrato, pero yo creo que todas las melodías que canta Alfredo son muy bonitas y que no es tan ingrato. Es verdad que es complicado porque todas las interpretaciones son muy exigentes, pero bueno, a nivel vocal son melodías tan bonitas que yo creo que te ayudan a poder hacerlo. Y a nivel dramático, pues es una ópera que yo creo que casi todo el mundo conoce y Alfredo tiene un papel que es bastante más importante de lo que la gente cree, porque al final creo que lo importante, aparte de la vida de Violeta, es el amor que hay entre ellos dos y la relación que tiene Alfredo con su padre también es muy importante. Entonces yo creo que a nivel dramático también es un papel que, por mucho que siempre se hable de Violeta, Alfredo es realmente importante en la vida de Violeta. ¿Y tienes algún aria o algún dúo que sea de tu especial predilección? A mí me gusta mucho el dueto del final, cuando ya están los dos solos y cantan París Yo Cara, que es como el momento más íntimo y más bonito entre los dos, es el más amoroso, digamos. Pero el aria sí, pero bueno, al final lo más bonito es cuando están ellos juntos, ¿no? Como hablábamos de la historia, la música también nos ayuda a creernos ese amor y ese final. ¿Y cómo definirías la escritura de Verdi para tenor? Los papeles que he cantado yo, que hasta ahora que han sido el Duca en Rigoletto y Alfredo en La Traviata, son papeles que vienen para mí muy cerca del bel canto, de lo que vengo cantando, como Donizetti, como incluso como Bellini. Entonces yo creo que normalmente estamos muy bien acompañados por la orquesta en todas las áreas, todas las cabaletas, como un poco nos pasaría en el bel canto. Por lo tanto, para mí no hay un gran cambio del bel canto hacia Verdi. Creo que es parte de ello, por lo menos estas dos óperas que te comento. Y a nivel de cómo escribe, yo creo que todo lo que escribe para el tenor es muy exigente, pero lo exigente a veces tiene su punto bueno y es que si sale bien, pues es bonito para el público, ¿no? Y yo creo que eso es una parte que a los tenores nos gusta, el riesgo. ¿Y es más difícil dejar de ser Xavier Anduaga y convertirte en Alfredo Germont en una versión en concierto o te lo permite desde el primer momento? La música te transporta desde el primer momento. Desde que empiece la orquesta, yo creo que a todos nos transporta a París, a la Traviata, y no importa que no estamos vestidos de fiesta, que yo creo que lo importante es la música. Y en una ocasión así nos da la oportunidad de centrarnos totalmente en la música, que para mí es lo primordial. Y una última pregunta. ¿Qué tal la experiencia de estar aquí y cantar esta ópera en el Palacio de Carlos V? Es mágico. Es entrar y sentir que hay algo especial. No había estado nunca, o sea, había estado, pero nunca había estado para actuar y entrar y ver ya los asientos y todo, yo creo que, y cómo suena la orquesta y cómo suena el coro, es algo muy especial que nunca había tenido la oportunidad de tener nada parecido. Pues muchísimas gracias y choi para esta noche.